Gracias a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros. Vamos a seguir avanzando y este será entonces en el capítulo 18. Libro de Isaías, capítulo 18. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por la mar y en navíos de junco sobre las aguas. Andad, ligeros mensajeros, a la gente tirada y repelada, al pueblo asombroso desde su principio, y después gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando levantará bandera en los montes, la veréis y oiréis cuando tocará trompeta. Porque Jehová me dijo así: reposaréme y miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra. Porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto, y pasada la flor fueren madurando los frutos, entonces podará con podaderas los ramitos, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos a las aves de los montes, y a las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traído presente Jehová de los ejércitos, el pueblo tirado y repelado, pueblo asombroso desde su principio, y después gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Bueno, tenemos entonces en esta oportunidad la pronunciación contra Etiopía. Tenemos entonces que en este oráculo el nombre de Etiopía también se le conoce pues como Cus. De hecho, se hablaba de la mujer cusita, refiriéndose a la esposa de Moisés. Y precisamente habíamos comentado que se había emparentado con esta nación Moisés, pues su esposa era de Etiopía. Y por supuesto sus hijos, pero el linaje que se toma en consideración pues es el del padre, así que sus hijos pasaban a ser israelitas. Su mamá es de Etiopía y su papá de Israel. Tenemos acá que esta se conoce también como la región de Cus y está localizada precisamente en la parte sur de Egipto. Por eso podemos entonces hacer la relación que Moisés huyó a la parte del sur, ubicado allí en Egipto, y pudo entonces encontrarse en estas tierras, y durante 40 años Moisés estuvo hospedado como extranjero allí en la casa de su suegro. Se dice, según la escritura, pues que fue Can el padre de estos, como lo confiere pues el capítulo 10, versículo 6 del libro de Génesis. Etiopía se señala como un país poderoso, capaz de dominar a Egipto, pues pudo hacerlo durante 60 años, desde el año 715 antes de Cristo en adelante. Y Etiopía ofreció concertar una alianza a Ezequías para arremeter contra el rey de Asiria, pero el Señor le había advertido contra cualquier pacto que el rey concertara con Etiopía o Egipto. Ambos fueron derrotados por Asiria. ¿Quiénes fueron derrotados por Asiria? Bueno, Etiopía y Egipto. Estos países que estaban procurando aliarse al pueblo de Judá fueron derrotados. Entonces, nos dice también que hace sombra con las alas. Ay de la tierra que hace sombra con las alas. Esto se hace referencia o hace la asociación a lo que se conocen como unas moscas que se ubican en el Alto Nilo o embarcaciones de vela. A eso se refiere el escritor cuando hace mención
de esas sombras con las alas. Y el motivo de este oráculo es la llegada de los mensajeros de Etiopía alrededor del año 715 con una oferta de alianza, quienes se encuentran con mensajeros de Judá, pues que se dirigen a Etiopía. Entonces, esto hace alusión que envía mensajeros por la mar. Entonces aquí nos está haciendo la salvedad de lo que sucedió, tratando de concertar esa alianza. Dios le advierte a Ezequías que no tiene intenciones de intervenir con el ataque contra Asiria, por lo que éste no debe buscar alianza con Etiopía. De hecho, Etiopía estaba ya sentenciada a un desastre. Los asirios ofrecerían a los etíopes como una ofrenda a Dios. Los asirios serían ofrecidos a los etíopes, y entonces nos dicen, aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante. Fíjense cómo se va describiendo entonces el porte de este pueblo, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra era surcada por ríos, el lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Entonces aquí nos hace referencia a que los asirios ofrecerían a los etíopes pues como una ofrenda al Señor, porque fue precisamente esta nación la que derrotó a los etíopes y a los egipcios. Esto es, sin embargo, recordemos que los etíopes no fueron raídos de la faz de la tierra. Aquí no se menciona que hayan quedado raídos como pasó con Filistea, como ha pasado con otras naciones. En los etíopes aún existen. Como nación, los etíopes existen. De esta manera, entonces, el Señor anunció que sí se recibirían su corrección o su castigo, y el instrumento usado para esto sería nada más y nada menos que el imperio asirio. Vamos a seguir entonces avanzando al capítulo 19. Libro de Isaías capítulo 19. Carga de Egipto. Y revolveré egipcio contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus mágicos, a sus pitones, y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas de la mar faltarán, y el río se agotará y secará, y alejaránse los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán. Los pescadores también se entristecerán, y harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus prudentes? Dígante ahora, o hágante saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Hanse desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Nob.
engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vaído en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como desatina el borracho en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, el ramo o el junco. En aquel día serán los egipcios como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él ha de levantar sobre ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare se asombrará, por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad Erez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y el trofeo de Jehová junto a su término. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Será bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Nótese la manera final en que este capítulo termina, esperanzador para estas naciones. Y bueno, recordando sobre lo que el Señor pronuncia en este capítulo 19 del libro de el profeta Isaías, es una profecía sobre Egipto. Pero cuando nosotros nos vamos al Pentateuco, en el capítulo 23, del versículo 7 al 8, el Señor le da leyes al pueblo de Israel tocante a la nación de Egipcio. Pues el Señor le dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, haciendo referencia a que son descendientes también de Isaac, son los hermanos, son los hijos mellizos, son los mellizos que Dios les dio a este matrimonio. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra, y los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Por supuesto, esto no se llevó a cabo en los hijos de Moisés. Los hijos de Moisés tuvieron sus actividades en el pueblo de Dios. Pero bueno, aquí nos damos cuenta cómo Dios siempre ha tenido en cuenta detalles que quizás para la vista humana pasan desapercibidos, pero para Dios no. Y eso es lo lindo y lo especial de nuestro Dios. Dios considera cada nación. Unas permitió que ya no existieran a causa de su destructible maldad. Su mismo pecado los destruyó. Sin embargo, aquí vemos naciones que alcanzaron misericordia de Dios en el sentido que hubo cierto número de sus pobladores que levantaron la vista hacia Dios, se arrepintieron de su maldad, y el Señor, que es amplio en perdonar, les da oportunidad. Y eso es lo maravilloso y lo especial de nuestro Dios. El que viene a mí no le echo fuera. En una parte dice así Jesucristo, y esto lo podemos ver por las edades. Y bueno, en este capítulo 19 del libro del profeta Isaías,
se va notando lo que el Señor va profiriendo hacia este país. Vemos pues que la profecía contra Egipto entre las naciones vecinas de Israel, Dios juzgará a Egipto, por supuesto, entra también en la colada, que fue viejo enemigo del pueblo de Dios, pero que por muchos años el Señor usó a este pueblo para, quizás podamos decir, para anidar al pueblo de Dios. ¿Y bajo qué propósito? Meditemos en esto. Este pueblo estuvo presente en la tierra de Egipcio por 400 años, 430 años. Y esto, por supuesto, fue una escuela de vida para esta nación que estaba dentro de otra nación. Y esto hizo que muchos egipcios también estuviesen adheridos a la nación de Israel. Reconocieron la grandeza del Dios de Israel y abandonaron su idolatría y estuvieron allí en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que, bueno, el Señor sí advierte a Israel que no debía depositar su confianza en Egipto. En muchas partes de la historia, el Señor le dice al pueblo, no tornes a Egipto, porque ¿qué sucedía? Que cuando ellos se sentían un poquito tambaleando en tierra de Canaán o algo, ellos tornaban el pensamiento a volverse a Egipto, y el Señor varias veces le instó que no lo hicieran. De hecho, cuando caen el reino del sur en manos de Nabucodonosor, Dios le da el mensaje por boca del profeta Jeremías que no descendieran a Egipto, porque había quedado un pequeño remanente del vulgo, de la gente humilde, de la gente pobre, y en ese grupo estaba el profeta Jeremías. Nabucodonosor había dejado a un judío encargado de este pequeño remanente, y a él lo asesinaron. Entonces, cuando el pueblo vio que esto había pasado, ellos se preocuparon y pidieron a Jeremías que hablara a Dios, que orara y que le dijera a Dios qué debían hacer. Y efectivamente Jeremías lo hizo, y al 10º día el Señor le dio la respuesta y le dice a ese remanente pequeño, pobre, quizás el más vulnerable, le dice que no desciendan a Egipto, que él sería el que los sustentaría allí en esa tierra despoblada, en esa tierra que estaba en la ruina. Le dijo que no descendieran. Y este pequeño grupo no obedeció, a pesar de que Jehová le había dado respuesta al profeta Jeremías que no lo hiciera, porque si ellos descendían a Egipto, de allá ninguno iba a regresar. Y efectivamente, después de haber escuchado el mensaje de Dios, Jeremías transmite lo que el Señor determinó, y este grupo de judíos no hace caso y se van a Egipto. Y efectivamente, como el Señor lo pronunció, no volvieron. De hecho, por eso en las historias se reduce de que el profeta Jeremías muere en Egipto, porque ellos llevaron a la fuerza al profeta Jeremías y él no retornó a Judá. Entonces, esto para hacer un pequeño concordancia de saber que Dios le prohíbe en numerosas oportunidades al pueblo de Dios que confiaran en Egipto, que ellos tenían cierto apego hacia Egipto porque lo veían como una potencia, quizás como una nación súper desarrollada, y quizás en ellos, al estar en esa nación, se sentirían más seguros. Sin embargo, el Señor siempre les instó a que confiaran en Él y no en la fortaleza de una nación, que no confiaran en eso, sino en la providencia de Dios. Entonces, aquí en este capítulo podemos hallar que el Señor sigue amonestando a su pueblo para que no depositara su confianza en el brazo de Egipcio. Entonces, la referencia que nos hace este capítulo apunta a la ocupación que hizo
Etiopía en el año 711 a.C., como se había mencionado en el capítulo anterior, que prácticamente gobernó ciertos años Etiopía a Egipto. Y eso fue permitido por Dios, por supuesto, para castigar a Egipto, para darle una lección, que esta invasión de los etíopes sobre Egipto duró 60 años, 6 décadas. Entonces, cuando hace la mención en el versículo 2 que hará que se levantaren egipcio contra egipcio, Dios permite entonces que hayan disensiones internas para que los etíopes fácilmente pudieran ascender al trono y así darle esa lección a este pueblo. El Señor, y entregaré a Egipto en mano de señor duro. Fíjense cómo se hace, aquí se está haciendo referencia posiblemente al etíope Sabaca, que fue en esa época que gobernó. Del 5 al 10, del versículo 5 al 10, que dice, y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Como Egipto, recordemos que dependía totalmente del río Nilo para su subsistencia, pues allí, aparte que era un medio de una vía marítima, una vía acuática usada por esta nación de mucha eficiencia, así también como para los sistemas de riego. El Nilo ejercía una importancia muy elevada sobre esta nación. Entonces, Dios permitió que esto se agotara para traer gran desastre a todas las formas de vida en esa región. Entonces, esto nos da a entender que el Señor domina la naturaleza de manera que todos los pueblos puedan reconocer que dependen de Él, no de una fuente X, que todo proviene de Dios. Y nos dice entonces que son necios los príncipes de Zoán, los consejeros prudentes. Habla sobre los sabios y bueno, en su desesperación las naciones procuran inclinarse o volver sus ojos a consejeros políticos en lugar de afianzarse en Dios. Pero estos hombres pueden ser prudentes consejeros. Sin embargo, si no confían en Dios, de nada les servirá ese conocimiento. Hace referencia a Zoán, que es una ciudad egipcia del delta, cerca a Israel. También menciona Memphis, que también sirvió como capital norteña. Estas ciudades eran tan importantes en cuanto a la élite política de esta nación de egipcios. Y entonces, en el resto de los versículos del 16 al 22, allí se describe una época cuando Egipto se volverá a Jehová y experimentará la salvación. Entonces, en esta sección comienza con la frase en aquellos días, que a menudo alude a los tiempos del Mesías. Entonces, se refiere, por tanto, a una realidad futura. Estos versículos hacen también referencia a bendiciones futuras, cuando ya se haya consumado el reino de Dios, cuando Dios haya establecido entonces su imperio, Egipto y Asiria, estas grandes potencias en representación de pueblos gentiles, entonces ellos en aquel día, en ese tiempo, ellos experimentarán la salvación que Dios trajo al mundo. Nótese cómo el Señor toma en consideración estos pueblos. Fíjense cómo termina en este capítulo con una nota esperanzadora, porque Jehová, en el versículo 21, nos asevera que Jehová será conocido por Egipto. Entonces, esto nos garantiza que Dios tiene sumo cuidado por cada nación. Su anhelo es que cada pueblo lo reconozca a Él como dueño y Señor. Entonces vemos acá que habrá una calzada de Egipto a Asiria, que habrá esa comunión, esa comunicación. La calzada, esa parte central de la calle que comprenden dos aceras, esa calzada allí, habrá una
una manera de que fluya estas naciones, como nos hace referencia, habrá una calzada y asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Habrá entonces un doble fluir en estas naciones. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. El Señor unirá el corazón de estas naciones y serán entonces rendidas al servicio del Señor. Fíjense qué nota tan linda, qué esperanza tan hermosa nos detalla el profeta. Y dice que Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Siempre Israel siendo mencionado como esa fuente de bendición. Como lo dijo Jesucristo, la salvación viene de los judíos. Y entonces Jehová de los ejércitos los bendecirá. Así es el sentir en el corazón de nuestro Padre Celestial, bendecir las naciones que se alleguen a Él. Dios no tiene olvidada a ninguna nación. Dios la tiene en su redoma. Dios es un Dios clemente y misericordioso. Y los dice pues que bendito el pueblo mío, Egipto. Qué manera, ¿verdad?, de detallar. Me parece tan especial la manera en que el Señor da estos detalles y estos sentimientos. Bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, que son obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces, nótese cómo el Señor ensambla y comparte la salvación a las naciones, y allí hace la referencia a la heredad que representa su amado pueblo. Es maravilloso saber este mensaje esperanzador que transmite el profeta Isaías en aquellos tiempos, cuando sea cumplida esa verdad que Dios está extendiendo por todo el mundo, su amado reino. El Señor, cuando sea el tiempo consumado, recordemos esa estatua que el Señor le mostró a Nabucodonosor y que Daniel se la pudo interpretar, como esa piedra destruirá todos los tiempos y entonces tendrá ese reino sempiterno. Todas las naciones entonces podrán entregar su ofrenda y adoración al Señor. ¿Por qué? Porque son obras de sus manos. El Señor lo ha dicho. Estas naciones, obras de mis manos. Vamos a seguir avanzando entonces al capítulo 20. Libro de Isaías, capítulo 20. En el año que vino Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el saco de tus lomos, y descalza los zapatos de tus pies. E hízolo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de mozos y de viejos, desnuda y descalza, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta isla: mirad qué tal fue nuestra esperanza, donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos? Bueno, y aquí vemos cómo el Señor tiene una manera tan particular, de verdad, de dar a conocer los mensajes. Tiene una manera muy particular de educar, una pedagogía única. Vemos en este capítulo, pues, cómo describe otra experiencia que tuvo que vivir el profeta Isaías. Pues aquí vemos cómo se refuerza simbólicamente
el mensaje a Egipto y a Etiopía sobre la eminente invasión que tendrían ellos que pasar por mano de los asirios. Entonces, y a Israel, de que no debía depositar su confianza en una alianza con Egipto, puesto que esto no le traería ningún beneficio. Vemos acá entonces cómo esto que narra en el capítulo 20, versículo 1, es aparentemente lo que se desarrolló en el año 711 a.C., cuando es vencida esta nación. Cilicio nos hace referencia a la vestimenta que se usa para denotar el luto. Y nos dice entonces que tenía que andar desnudo, sin esta vestimenta, llevando exclusivamente una simple túnica durante 3 años, descubiertas las nalgas, una referencia a cómo eran conducidos los prisioneros cautivos. De esa manera, el Señor le estaba ilustrando al pueblo de qué manera ellos quedarían si depositaban su confianza entonces en estas naciones. Y el Señor entonces le pidió que ilustrara la forma en que ellos quedarían. Jehová les dijo: de la manera que anduvo mi siervo desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Entonces, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, y a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. ¿Qué afrenta ellos tendrían que pasar? Esto entonces le hizo una alegoría. Miren la manera en que Dios le ilustra a ellos cómo quedarían si ellos depositaban la confianza en Dios. Nótese aquí la manera en que Dios les dice que se turbarán y se avergonzarán de Etiopía y su esperanza, y de Egipto su gloria. Este pueblo, Israel, estaba evaluando una posible alianza para poderle hacer frente contra Siria. Y el Señor les dijo que no debían hacer esto. Y entonces, de esta manera educativa, ilustrativa, el Señor le ordena entonces a Isaías que se quitara el cilicio, que se quitara el luto, porque bueno, había luto en la nación porque estaban siendo amenazados por estos imperios, por este imperio. Y entonces le dijo: quítate el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Quítate eso. Y le explicó entonces de manera ilustrativa al pueblo qué pasaría con ellos si depositaban entonces la confianza en estos países para aliarse. Y en aquel día, al morador de la costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Entonces, una manera clara que el Señor emite el mensaje a su pueblo para que considere las consecuencias que traerán si no obedece.